Días a todos y bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y desde ya pueden encontrar el calendario de webinars para Q2 en nuestra página web www.axity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y respondiendo al final de la sesión. Damos inicio al webinar Mejorar la seguridad, velocidad y eficiencia en la red, con nuestro speaker del día de hoy, Juan Sebastián Castillo, arquitecto de ciberseguridad para Axity Colombia, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes áreas de seguridad informática, CCNP de seguridad y candidato a CCIE. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. En esta oportunidad, este webinar trata de mostrarles a ustedes algunas de las soluciones que Axity cuenta con el fin de robustecer la seguridad, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y adicionalmente con el fin de flexibilizar y mejorar los mecanismos y formas de operar las redes que tenemos. Quiero inicialmente pues retomando uno de los slides de los webinars anteriores y es la situación actual que todos estamos viviendo y es el COVID-19 y cómo cambió pues nuestras prioridades dentro de los grupos de ciberseguridad y los grupos de IT. Primero, el COVID-19 convirtió en una necesidad fundamental el hecho de que nuestros trabajadores puedan trabajar de forma remota. Adicionalmente, y pues los cibercriminales aprovechando toda la difusión mediática que se tiene con la parte de phishing y de malware, han utilizado información o dominios relacionados con el COVID para difundir información falsa, para hacer campañas de ingeniería social o directamente para distribuir malware que va a terminar afectando a nuestros usuarios finales. También el hecho de implementar mecanismos de conexión remota ha generado que el perímetro se encuentre cada vez más expuesto, que nuestros equipos de borde tengan unas cargas adicionales que no siempre habían tenido y adicionalmente pues que la conexión a internet de nuestras organizaciones se convierta en un punto más vulnerable. Importante también mencionarles pues que el hecho de que nuestros trabajadores estén haciendo teletrabajo puede implicar que los trabajos en conjuntos que hacían diferentes áreas de IT dentro de la organización no se realicen de una forma tan articulada y que con esto los tiempos de respuesta o de contención que tengamos a los temas de ciberataques se vea aumentado, lo cual es un problema pues para nuestras organizaciones. Y adicionalmente, pues aquí sí les lanzo a todos una pregunta abierta sin la necesidad de que me la respondan, y es ¿cuántas de sus organizaciones incluían en un plan de continuidad de negocio un tema de la pandemia? La verdad, pues con los clientes que he tenido la oportunidad de interactuar, no he encontrado una respuesta en la cual esté contemplado como parte del plan de continuidad de negocio. También, pues ya habíamos abordado que la idea de hacer el teletrabajo seguro consiste primero en que nuestros usuarios utilicen mecanismos seguros para conectarse pues a las redes internas. Adicionalmente, poder asegurar de una u otra forma los dispositivos desde los cuales se conectan, cuáles son los mecanismos de autenticación robusta o de doble factor de autenticación para garantizar que efectivamente la identidad de nuestros usuarios sí sea la que ellos dicen decir, promover campañas de cultura de ciberseguridad para evitar actividades que puedan conllevar a peligros potenciales y finalmente pues pensar que a pesar de que las circunstancias de teletrabajo implican que una persona pues está todo el tiempo en su casa, no necesariamente implica que tiene que estar en algún tipo de disponibilidad permanente o con jornadas de trabajo superiores a las que se venían mencionando, esto por la salud del trabajador. También, pues quiero mencionarles que Axity para estos temas ofrece diferentes soluciones,
como son la parte de conexión segura a través de los productos de Cisco, a través de la solución de AnyConnect, para el tema de aseguramiento y doble factor de autenticación, todo lo que manejamos con los mecanismos de Cisco Duo que permiten manejar doble factor de autenticación y asimismo también la parte de endurecimiento, supervisión de dispositivos. Y para el control de temas de phishing y malware, soluciones en nube como es Cisco Umbrella, dirigida pues a detectar cuáles son las conexiones maliciosas y asimismo poderlas bloquear. Sin embargo, pues el COVID ha generado que nos enfoquemos casi que nuestro 100% de necesidades en la conexión remota de los usuarios. Pero, ¿qué sucede con el resto de la red? ¿Qué pasa cuando tenemos recursos alojados directamente con infraestructura de la red interna, directamente en el data center o directamente en nube? Y para ponerles algunos ejemplos es, por ejemplo, qué pasa cuando un usuario, sus credenciales son robadas y su conexión es generada de manera ilícita. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la conexión de una persona es vulnerada y eso me crea una brecha hacia mis recursos internos? Adicionalmente, pues digamos que algunas empresas están teniendo la necesidad de prescindir de los servicios de algunos empleados. ¿Qué sucede con los empleados que tenían acceso a la información sensible y cómo hacemos para garantizar que efectivamente no vayan a existir filtración o fugas de información? Y pues la dificultad que tenemos al momento de responder si no sabemos qué sucede más allá de nuestras redes de perímetro. Esto genera diferentes retos, básicamente para ser más flexible, más segura y más eficiente en nuestras redes, debemos pensar primero en segmentar. Segmentar dirigido a únicamente que se permitan los tráficos de interés entre los diferentes elementos. Esto nos ayuda a reducir cualquier mecanismo de difusión y posibles brechas potenciales. La visibilidad de conocer qué sucede pues, en nuestros componentes de red. Eso nos permite responder de forma rápida, poder estar atentos a cambios que no tenemos planeados y a comportamientos que no son deseados. Y adicionalmente, tener componentes adicionales que nos permitan brindar inteligencia que nos ayuden directamente en nuestras capacidades de respuesta, de visibilidad y de control. Estos tres elementos se traducen a su vez en los tiempos de mejoras de contención y respuesta, es decir, a lo que buscamos los grupos de ciberseguridad cuando se presenta un incidente y es responder lo antes posible. Para esto, hemos preparado tres soluciones que ayudan con la parte de segmentación y visibilidad. La primera de ellas dirigida pues a redes de infraestructura y es la solución de Cisco Software Defined Access. Software Defined Access es una arquitectura que ya tiene alrededor de 2 o 3 años en el mercado. Nace con una nueva línea de switches Catalyst 9000 y nace con el concepto primero de un trabajo articulado entre switches y controladora inalámbrica, un equipo de orquestación que permita pues el tema de centralización de alarmas, centralización de configuraciones y adicionalmente la parte centralizada de diagnóstico. Este es el Cisco DNA Center y la infraestructura de Cisco ISE, que lo que hace es poder definir identidades de usuarios y adicionalmente el desarrollo de políticas basados en esa identidad. ¿Qué se obtiene o qué se gana con todo esto? Pues primero, el hecho de que ya no se tengan que empezar a generar políticas basadas en direccionamiento IP o agrupaciones de VLAN, sino que se pueden hacer macros y microsegmentaciones basadas en la identidad de un grupo de usuarios o algún tipo de dispositivo. La segunda, pues, es la parte de telemetría y visibilidad de cara al funcionamiento de la infraestructura que permite conocer directamente sobre un único equipo de administración en donde se pueden estar presentando los diferentes problemas de red
de cara a usuarios o de cara a aplicaciones, y un esquema de Fabric que lo que permite es la centralización de la administración con el fin de hacer más sencilla las tareas de administración. Asimismo, como parte de la arquitectura de SD Access, Cisco ISE cumple pues un rol fundamental, y es el de poder brindar toda la parte de visibilidad y control dentro de las soluciones. ¿De qué manera? Brindando un contexto de conexión que permite conocer quién, desde dónde, cómo y realiza las conexiones hacia los recursos internos de la compañía. Asimismo, asegurando el control de políticas y segmentación basado directamente pues, en una identidad de un usuario, y definiendo directamente un tagueo de tráfico que es el Scalable Group Tag, que lo que hace es colocar un tag en el origen del tráfico y un tag en el destino del tráfico para que solamente circule esa información entre los puntos de origen y destino. Cualquier tráfico que no esté tagueado o que esté por fuera de las políticas no es permitido. Y con esto se consigue la parte de microsegmentación. Y finalmente, tener un contexto enriquecido de seguridad, que lo que permite es la integración vía API con diferentes plataformas de la infraestructura Cisco o plataformas de terceros, con el fin de poder de una manera brindar la visibilidad que obtienen los sistemas Cisco ISE hacia otros equipos, o directamente importar la información de otros equipos con el fin de que el sistema Cisco ISE pues tome las acciones necesarias. Ya pasando un poco a cómo se obtienen los diferentes comportamientos o ganancias con el sistema de SD Access. En un esquema tradicional, pues se tienen políticas basadas en direccionamiento IP, políticas basadas en VLAN. Siempre se tenían que agrupar, digamos, diferentes segmentos de red independiente del tipo de dispositivo, el tipo de usuario, y esto implicaba una creación y un desgaste operativo en el momento de generar reglas o bloqueos. Con un esquema de SD Access ya pasan a ser agrupaciones lógicas con características similares, usuarios que pertenezcan a los mismos grupos o usuarios que tengan acceso a recursos comunes, tipos de dispositivos similares o aplicaciones que finalmente tengan un comportamiento similar al momento de ser consultadas. Todas las políticas se comienzan a definir basadas en este tipo de características, independiente del direccionamiento que asume un usuario o la localización, si se encuentra en una sede remota o directamente en la sede principal o a través de una conexión VPN. Todo esto ayuda al final a hacer un proceso de segmentación más simple y mucho más robusto que con un esquema tradicional. La segunda solución que les quiero comentar es una solución de inteligencia que ustedes ya habrán de pronto escuchado mencionar, y es Cisco Steelwash. Cisco Steelwash es un sistema de análisis y telemetría que lo que hace es recolectar la información directamente suministrada por infraestructura ya existente en la red, como pueden ser los switches, como pueden ser los routers o como pueden ser los firewall, y con base en la información recolectada realizar diferentes modelamientos o líneas base asociadas a la red o asociadas a los usuarios. Esas líneas base finalmente son almacenadas para un análisis realizado directamente a través de analítica predictiva, que permite inferir cuando la línea base es alterada si corresponde con un evento anómalo. Dentro de los diferentes eventos anómalos que se pueden presentar es, por ejemplo, tráfico horizontal, que normalmente no se tenía entre máquinas y se empieza a tener, asociado, por ejemplo, a un tema de replicación de malware o algún tipo de filtración de información, es decir, consumos o descargas de información en volúmenes mucho mayores a los que usualmente se tienen, o características simples como, por ejemplo, la conexión de un usuario desde localizaciones diferentes o a horas anormales.
Todo esto para finalmente ser llevado a un sistema de respuesta automática que puede variar directamente entre un email de notificación, un mensaje de Syslog desde una plataforma hacia una plataforma SIEM con el fin de tener pues la declaración de un evento de seguridad, o directamente la integración con plataformas de bloqueo que permitan la respuesta automática a este tipo de alertas. A nivel de aplicaciones, Steelwash ya cuenta con una analítica profunda sobre diferentes tipos de tráfico. Ustedes pueden ver que puede hacer la recolección de la información de diferentes tipos de infraestructura, y una vez la telemetría es definida, está en la capacidad de diferir, por ejemplo, si un tráfico pertenece a Dropbox, si un tráfico pertenece a Facebook, pero adicionalmente, dado el caso, por ejemplo, que existan tráficos que son desarrollados localmente o aplicaciones in-house, puede permitir directamente la creación de reglas asociadas a ese tipo de aplicación con el fin de tener una analítica completa tanto de los tráficos de aplicaciones de terceros o aplicaciones comunes como de mis aplicaciones internas. La segmentación también es una de las características principales de la solución, y es poder inferir diferentes grupos bajo las mismas características y empezar a generar políticas basadas en el tráfico de esas distintas políticas. Por ejemplo, servidores DNS que hablen solamente con servidores DNS públicos y reciban consultas de recursos internos, tráfico de impresoras o tráfico de antivirus. Todo esto queda agrupado, modelado y finalmente segmentado pues a través de una definición de políticas, y asimismo la verificación de tráficos directamente sobre infraestructura en nube. La inteligencia que utiliza normalmente Cisco Steelwash pues es una analítica multicapa en la que inicialmente pues hace una recolección de toda la telemetría de las conexiones de información entre diferentes mecanismos de comunicación entre equipos y los lleva a modelos estadísticos. En esta parte pues Steelwash se comporta de una manera similar a como lo hace un IPS con la definición de firmas heurísticas, pero posteriormente viene la parte de Machine Learning y aprendizaje de máquina, en el cual todo el modelado de datos es llevado directamente a mecanismos de análisis como son redes neuronales, como son todo lo del aprendizaje de máquina supervisado, para finalmente crear los modelos de relación o líneas base con los cuales se da a conocer cuál es el comportamiento de la red y de los usuarios, y cuando se observen variaciones en el patrón de estas líneas base, directamente poder generar las alertas que ya mencionamos anteriormente. Para la parte de data center, digamos que el reto es un poco mayor por varias cosas. Primero, por los múltiples esquemas que puede tener una aplicación, entre los que se encuentran si la aplicación está alojada directamente en la infraestructura de data center local de nuestras corporaciones, o si se encuentra directamente alojada en un esquema SaaS, en nube pública o en infraestructura de nube pública. Asimismo, si tiene interacciones con otros mecanismos a través de APIs externos, o si bien la consulta de las aplicaciones es realizada directamente por recursos internos de nuestras compañías o desde Internet. Asimismo, la metodología de DevOps pues obliga a que uno de los pilares fundamentales en el momento de desarrollar la aplicación es que se haga de una forma rápida y de una forma ágil. Esto no siempre garantiza que las aplicaciones se hagan de forma segura. Para esto, Axity junto con Cisco ofrece una solución que es Cisco Tetration, que tiene tres enfoques fundamentales de cara a la protección de las aplicaciones. El primero es la segmentación a través del entendimiento del comportamiento de las aplicaciones. ¿Cuáles son los elementos que interactúan con la aplicación? ¿Cuáles son las comunicaciones entre los diferentes elementos de infraestructura?
y con base en eso la definición de las diferentes políticas que estén relacionadas al funcionamiento únicamente de esa aplicación. Con eso se entiende normalmente cómo funciona una aplicación, cuáles son los tráficos que normalmente hay entre los diferentes elementos, y con esto se evita todo lo que tiene que ver con la parte de movimientos laterales o tráfico indeseado entre elementos que no pertenezcan a la aplicación. Asimismo, la parte de endurecimiento permite conocer cuáles son las comunicaciones o los puertos que se encuentran abiertos en los diferentes tipos de infraestructura, saber si efectivamente esos puertos corresponden a algún tráfico interesante dentro de la aplicación y si no es así, informar acerca de ello para un cierre del puerto y con esto pues reducir la exposición de vulnerabilidades y los exploits que puedan ir asociados pues a explotar dichas vulnerabilidades. Y asimismo, la detección enfocada principalmente a dos cosas. Una, el tráfico que circula dentro de la aplicación para informarnos si efectivamente se están presentando comportamientos anómalos, como puede ser la fuga de información, como puede ser un ataque dirigido o una modificación al comportamiento de las aplicaciones, o directamente la visibilidad hacia la infraestructura para indicarnos cuando, por ejemplo, un equipo está usando recursos adicionales que normalmente no se veían dentro del comportamiento de la aplicación y que pueden ser un signo de alerta de que algo no está funcionando correctamente. Tetration va dirigido principalmente en dos tipos de esquema. Todo lo que tiene que ver con la parte de premisas, directamente equipos alojados en nuestros data center, y cubre la protección de servidores físicos, tanto como servidores virtuales. Asimismo, para los alojamientos en nubes públicas, se encuentra dirigido a la protección de contenedores que pueden estar alojados directamente en AWS, en Azure o en Google Cloud. Y existen dos maneras de desplegar pues Tetration. La primera es directamente con soluciones en premisa, que se dividen asimismo en dos tipos de despliegues, uno directamente con hardware físico, dirigido principalmente a data centers de tamaño mediano o tamaño grande, o en appliance virtual dirigido a data center pequeño, y un servicio SaaS que cuenta con algunas características interesantes. El primero es que toda la parte de correlación e inteligencia se encuentra operado y administrado directamente pues, por los servidores alojados en la nube de Cisco. Adicionalmente está dirigido pues, para cualquier tipo de data center y el modelo es flexible en crecimiento dependiendo de la cantidad de workloads que se vayan a analizar, es decir, la cantidad de componentes de una aplicación que se puedan analizar. Los modelos de suscripción están dados para 1, 3 o 5 años. Desde Axity podemos ayudarlos de diferentes maneras y son las siguientes. En la primera parte, todo lo que tiene que ver con la parte de SD Access y Cisco ISE, podemos hacer un demo dirigido pues directamente a ustedes para profundizar sobre las características de la solución, cómo se ven los dashboards, qué información diferente obtengo si llegase a desplegar este tipo de aplicaciones, pruebas de valor de forma gratuita, que lo que hacen es a través de una infraestructura virtualizada desplegar la solución para 100 dispositivos por un periodo de 90 días. Lo único que solicitamos es un espacio o recursos virtuales y pues nuestra asesoría técnica y especializada dirigida desde la parte de diseño hasta la parte de implementación y soporte. Con Cisco Steelwash realizamos todo lo que tiene que ver con los análisis SOA, que consiste directamente en hacer un análisis en su red a través de un colector virtual y empezar a escuchar algún tipo de tráfico interesante. ¿Esto con qué fin? Con el demostrar las diferentes analíticas que cuenta Steelwash y poder revelar
comportamientos anómalos en el momento que se hagan este tipo de despliegues. Asimismo, lo que se hace con estos análisis al final es entregar un informe con los hallazgos que se descubrieron y lo hacemos con el acompañamiento de nuestra asesoría de nuestros ingenieros con el fin de determinar si la solución de Steelwash se adapta a sus necesidades y cuál sería la forma de desplegarla. Y en la parte de Tetration, dado pues que son soluciones un poco de mayor complejidad, hacemos pues un acompañamiento con ingeniería especializada con el fin primero de conocer cuál es el esquema, cómo funcionan las aplicaciones y empezar a revisar cuál sería la mejor manera de desplegar un mecanismo de protección de aplicaciones. Así como Axity, nosotros pues hacemos toda la parte del acompañamiento pues a nuestros clientes desde los procesos de diseño y arquitectura hasta los procesos de soporte, implementación y administración de la infraestructura, como las partes de capacitación y transferencia de conocimiento. Contamos pues con experiencia en este tipo de soluciones y eso nos lleva directamente a poder transferir a nuevos clientes o a nuevos proyectos algunas de las metodologías que hemos desarrollado pues a partir de esas experiencias previas. Ofrecemos pues toda la parte de los servicios de consultoría, tenemos soporte pues a nivel nacional y garantizamos pues que todo el personal que realiza las tareas desde la parte de implementación hasta la parte de administración pues cuenta con sus debidas certificaciones y experiencias relacionadas a las soluciones que ofrecemos. Asimismo, contamos pues con el apoyo de Cisco como parte de nuestras credenciales de Partner Gold a los temas de soporte, a los temas de implementación. Muchísimas gracias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. Por ahora no hay preguntas. Esperemos unos 2 minuticos a ver si nos hacen alguna consulta y nos ayuda respondiendo. Por ahora y por el momento, los invitamos a que cualquier duda que puedan tener, ponerse en contacto con las personas que aparecen en este slide. Nicole Yorquera en el caso de Chile, Jimena Garza en el caso de México o Lady Puerto en el caso de Colombia. Ahí están los datos. Cualquier inquietud, cualquier comentario, por favor escribirle a ella y nosotros estaremos contactándonos con ustedes. Entonces damos 2 minuticos para ver si nos hacen alguna pregunta y si no, estaríamos dando por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Juan, una pregunta que nos hacen. ¿Axity solo trabaja con herramientas Cisco para temas de seguridad? Es decir, otros fabricantes, Axity solo trabaja con... Sí, que sí, Axity solo trabaja con Cisco para temas de seguridad. No, realmente, pues en este caso la idea era presentar algunas de las soluciones que tenemos, pero trabajamos con un entorno variado de soluciones de seguridad, entre las que se encuentran las soluciones de Palo Alto, soluciones de Forcepoint. Trabajamos también con soluciones dirigidas ya a problemas puntuales como son la parte de Privileged Access Manager, la parte de Endpoint Detect and Response, que no solamente hacen parte pues, del portafolio de Cisco, pero sí de otro tipo. Somos una empresa integradora que lo que hacemos más que posicionar una marca es posicionar la solución que se adecue de acuerdo pues, a las necesidades del cliente a nivel técnico y de desempeño como a niveles de costo. Muchas gracias, Juan. Por el momento no hay más preguntas, entonces terminaríamos la sesión. De nuevo la invitación a todas las personas que se han registrado y han estado presentes en esta sesión. Martes y jueves nuestros webinars estarán de 10 a 11 de la mañana. Pueden inscribirse en la página web de Axity y los esperamos en una próxima sesión. Muchísimas gracias y quedamos muy atentos a cualquier duda en los correos que aparecen en pantalla. Hasta luego. Hasta luego, gracias.